Prevencionista, PDR, monitor, supervisor, especialista, consultor, higienista, médico ocupacional, ergonomista, gerente, jefe de SOMA, HCE. En el mundo de la prevención de riesgos laborales y de las organizaciones, podemos encontrar diversas categorías y puestos en torno a un profesional de la prevención de riesgos laborales. ¿Podríamos definir el perfil ideal que contemple todas estas ramas de competencia en un solo profesional? ¿Qué habilidades específicas mínimas debe desarrollar este profesional? Estas preguntas y otras más tocaremos en el siguiente episodio, donde conversaremos con nuestro invitado para desarrollarlas en torno a su experiencia y su visión. No se lo pierdan. Hola, mi nombre es Hugo Lechuga y soy un apasionado de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Preventivos está creado para dar a conocer las diferentes problemáticas y conceptos en torno a la gestión de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones. El fin es ayudar a líderes de empresas, gestores de SCT, gestores de recursos humanos y público en general mediante la experiencia y buenas prácticas que destacados profesionales nos compartirán. Bienvenidos. En el siguiente episodio tengo el placer de presentarles a mi invitado, Marcos Vidal. Marcos es un prevencionista español. Él es nacionalizado peruano, está casado con una peruana y es padre de 3 hijos. Tiene más de 18 años de experiencia profesional. Él es ingeniero técnico agrícola por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene el máster superior en prevención de riesgos laborales y cuenta con experiencia internacional en el rubro de la prevención de riesgos y la seguridad y salud laboral. En el Perú estuvo 5 años como superintendente de prevención de riesgos laborales en la división de edificaciones en una importante empresa constructora a nivel nacional y posteriormente como Safety, Health and Environmental Manager en nada menos que la compañía Nestlé. Por sus responsabilidades, Marcos pudo participar como miembro del Subcomité de Productividad y Seguridad en CAPECO, la Cámara Peruana de la Construcción. También tuvo participación en la actualización de la norma G050, que es la normativa de seguridad bajo la construcción en el Perú. Igualmente, por su pasión por la docencia y la capacitación, pudo participar y dictó clases a futuros prevencionistas en consultoras y en algunas universidades, así como la oportunidad de participar en seminarios de seguridad y salud del trabajo como expositor. Marcos, en la conversación previa que tuvimos, se denota una pasión, un apasionamiento por la prevención de riesgos laborales, y en torno a esta gestión me dice su frase que sin duda la seguridad es el valor más importante, por no decir el único o el más prioritario de una organización. Actualmente se desempeña como director de prevención, calidad y medio ambiente en la compañía Freysinet, que forma parte del grupo francés Vinci, que es líder mundial en ingeniería especializada. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido. Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días para quien nos escuche. Y nada, muchas gracias por invitarme, por participar en estos podcasts tan interesantes que haces, y no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitarte por esta iniciativa que tienes, que es de crear esta serie de podcasts sobre un tema que no está muy desarrollado en los podcasts, como es la prevención de riesgos laborales. Entonces, nada, gracias por invitarme y por esta pequeña charla que vamos a tener. Gracias a ti, Marcos. Y el tema y el capítulo justamente el tema de este episodio es un tema que todo profesional de prevención de riesgos laborales seguramente en el camino, mientras se ha ido desarrollando, o un empresario, gerente, cuando tiene la oportunidad de necesitar la especialización o un profesional de esta materia, se cuestiona, ¿no? Que es ¿cuál es el perfil ideal o adecuado de un profesional de prevención de riesgos laborales? Entendiendo desde nuestra experiencia, desde tu experiencia, cuáles vendría a ser las competencias o el perfil de este profesional. Pero antes de eso, para un poco entrar en contexto, quisiera que me definas cómo tú puedes definir la función de un profesional
de prevención de riesgos laborales, entendiendo como la persona especializada o que gestiona la prevención de riesgos en una organización. ¿Cuál vendría a ser la función principal de este profesional? Y desde tu experiencia, ¿qué perfil ideal o competencia ideal debería tener este profesional? Muy bien, Hugo. A ver, yo te comentaría que la función principal de un profesional deberíamos primero catalogarla en función de qué llamamos profesional de prevención de riesgos laborales. Por la experiencia que yo tengo, como tú muy bien has dicho, tanto en Perú, unos cuantos años, en España, hay diferentes tipos de categorías profesionales en prevención de riesgos laborales. Uh-huh. Si bien en España, y durante este rato que vamos a hablar, voy a hacer siempre comparativas entre un poquito cómo se lleva aquí y un poquito cómo se lleva en el Perú, que es la experiencia que tengo. Si bien en España tenemos una figura que está muy definida, que es el técnico superior en prevención de riesgos laborales, y ahí las funciones incluso vienen definidas por ley. En el Perú, por la experiencia que yo he tenido, nos podemos encontrar con diferentes tipos de profesionales, todos muy necesarios, todos muy válidos Uh-huh. y todos muy competentes, pero que van desde un perfil, no quiero decir la palabra bajo porque a lo mejor suena un poco, sino desde un perfil más básico, podríamos llamarlo, Uh-huh. como podría ser cuando vas a una obra de construcción y tienes que apoyarte en un monitor de seguridad y salud. Yo, en mi experiencia, incluso teníamos 4 categorías de monitores, la A, la B, la C y la D. Luego ya puedes ir subiendo un poquito por un profesional que tenga mayores competencias y mayor categorización y sea, por ejemplo, un supervisor de campo. Luego ya te puedes encontrar un jefe de PDR de campo. Luego, si te metes en el rubro de la industria, te puedes encontrar con un analista de seguridad, te Uh-huh. puedes encontrar con un Coordinador, coordinador, jefe, especialista. Entonces, superintendente, gerente, consultor, ¿no? correcto. Todas las ramas de nombres que podamos darle al especialista o profesional de prevención. Correcto, pero que no son nombres dados en baladí, sino que son nombres que responden un poquito a las funciones que se le van a exigir. Y Uh-huh. en función, vaga la redundancia, de esas funciones que se le va a exigir al puesto, tiene que tener unas competencias. Entonces, no se podría generalizar mucho cuál es la función principal porque habría que definir bien cuál es el puesto al que nos estamos refiriendo. ¿Cuál es el perfil ideal? Aquí pues sería un poco lo mismo, ¿no? El perfil ideal dependería un poquito de las funciones que vamos a exigir a ese profesional. Yo, por Correcto. la experiencia que he tenido, cuando estaba trabajando en una obra y yo me tenía que apoyar en monitores de prevención, pues yo, el perfil para mí ideal era una persona que supiese del proceso productivo in situ, constructivo, ¿no? Uh-huh. No exigía a lo mejor tanto que tuviese sistemas de gestión, no le iba a pedir que tuviese conocimientos de la OSA 18000, la ISO 45000, que me hiciese registros o me elaborase procedimientos, ahí no me iba a meter. Eh, pero sí le iba a pedir que tuviese competencias técnicas. Y esto, claro, y a medida que he tenido que apoyarme o me he rodeado de perfiles de prevención, cuando sube un poquito las responsabilidades, a ella tienes que ir subiendo y ese profesional tiene que ir mejorando sus propias competencias. Pero Uh-huh. hay una forma que a mí me gusta resumir las competencias de un profesional que podría valer para cualquier rubro, cualquier sector, no solo para la prevención, y es que tenga 3 tipos de competencias. Uno son las competencias técnicas. 2, que sean las competencias de gestión. Y 3, que tengas las habilidades blandas. Correcto. Entonces, las competencias técnicas, pues es saber del proceso constructivo. Si trabajamos en la construcción, que sepa cómo son los procesos constructivos, el encofrado, el vaciado, el armado, el izaje. Si trabajamos en la industria minera, pues igual, todos los procesos mineros. Si trabajamos en la industria alimentaria, todos los procesos alimenticios con sus equipos, sus máquinas. Eso es lo que es competencia técnica, que si bien al principio todo el mundo está un poquito verde, podríamos decir, poco a poco Uh-huh. tiene que esforzarse esa persona por preguntar mucho y ir aprendiendo. Las Uh-huh. competencias
Las competencias de gestión, pues ahí ya nos metemos en lo que es dominar un poquito lo que es un sistema de gestión. Hay muchos sistemas, hay sistemas de gestión ISO 9001 de calidad, 14000 de medio ambiente, 45 de seguridad y salud, sistemas de gestión vial, sistemas de gestión de seguridad en el comportamiento, pero básicamente son todos muy similares, que es una política, un manual, Ujú, procedimientos, registros. Entonces, un profesional de la prevención tiene que dominar la gestión, tiene que saber lo que son ujú. registros, los procedimientos, tiene que hacerlos, hacer planes de seguridad. Y el tercer punto, la tercera pata de esta silla, que es súper importante para mí, es las habilidades blandas. Eso es fundamental y se lo he dicho siempre a todas las personas con las que me he rodeado, sea el puesto en el que estés. Ya puedes estar en el puesto más básico, ya puedes estar en el puesto gerencial, que si no desarrollas habilidades blandas, entendiendo como tales aquellas habilidades que te permiten interactuar con otras personas. Tienes que tener... y eso se aprende, eso es muy difícil nacer con ello. Pues tienes que saber, tienes que mejor tener conocimientos de negociación, tienes que tener conocimientos de relacionarte con otras personas, del control de las emociones, de la comunicación es súper importante. Un prevencionista tiene que saber comunicar y muchas veces eso en la escuela no te lo enseñan. Entonces llegas a la edad adulta y no sabes comunicar. Entonces un prevencionista que su función es hacer seguridad y transmitir seguridad al resto tiene que saber comunicar. Entonces, muy importante las habilidades blandas para mí. Correcto. Y aprovecho ahí hacerte otra pregunta. Me parece, coincido plenamente contigo, las habilidades blandas son un factor importante de nuestra labor como facilitadores, ¿no? Influenciadores de la prevención. Eh, ¿Tú valoras más en cuando llegas a seleccionar a un prevencionista, a un técnico en algún proyecto, estas habilidades de gestión sobre las habilidades técnicas? ¿O cómo es ese balance entre las habilidades de gestión, las habilidades blandas, que justo nos comentabas, sobre las habilidades técnicas? ¿Y cómo uno llega a desarrollar justamente esas habilidades blandas, ¿no? ¿A través de la experiencia frente a la educación o es complementaria justamente la educación de estas habilidades, ¿no? ¿Cómo Eh, ves tú desde tu perspectiva cuando llegas a seleccionar, por ejemplo, a un profesional en esta materia? vale, Hugo, aquí hay un tema importante que no quiero dejar pasar. Eh, un técnico de prevención, yo ahora Uh-huh. soy director de seguridad, calidad, seguridad y medio ambiente en una empresa, he sido gerente de seguridad, he sido jefe de seguridad, jefe de prevención en una obra, he tenido varios cargos. Un perfil como el mío y de los miles que hay en Perú y en España, nosotros no seleccionamos personal. Eso es Uh-huh. importante porque ese es uno de los grandes errores que cometemos a veces en las áreas QS, en las áreas de seguridad y salud, en las empresas. Es decir, que asumimos roles y funciones que no nos corresponden. Entonces, un perfil profesional en prevención tiene que ser humilde y tener claro cuáles son sus roles y responsabilidades. Entonces, por Uh-huh. mi experiencia, cuando he tenido que participar en procesos de selección de personal, la selección del personal le corresponde a otra área, que suele ser recursos humanos. ¿Vale? Correcto. Entonces, ¿qué hace? Te explico así muy rápido cómo lo he hecho en las empresas que yo he participado. ¿Qué hace Uh-huh. recursos humanos? Nosotros les decimos, oye, necesitamos un perfil. Y recursos humanos nos pide qué características tiene que tener. Entonces ahí es cuando nosotros le decimos, pues mira, para este puesto, dentro de los muchos que hemos visto anteriormente que hay, necesitamos que tenga estas competencias técnicas, que sea ingeniero o no, que Uh-huh. haya estudiado una diplomatura o no, que sepa de prevención de construcción o de industria alimentaria o de minería o no. Uh-huh. Luego, que tengas estas habilidades blandas, que haya desarrollado, que haya hecho curso, porque repito, yo soy de los que piensan que las habilidades blandas se aprenden y Uh-huh. mi experiencia luego saldrá y te lo podré decir, he aprendido habilidades blandas que no había desarrollado antes. Y tercero, qué competencias de gestión debe tener. Entonces, con eso se crea un job profile o un perfil de puesto, que eso es lo Uh-huh. más importante para cualquier proceso de selección. El job profile
o el perfil de puesto. Entonces se lo damos a recursos humanos busca 5 perfiles que se adecúen a ese documento y ellos inician el proceso de selección y llega un momento, ya hablan de salario, hablan de clima laboral, hablan de horarios, hablan del Ujú. contrato de trabajo y si todo eso está un poco que entra dentro, ya le hacemos la entrevista a nosotros. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que yo más valoro? Pues depende del puesto. Esto es como todo, que Correcto. depende un poquito. Si yo voy a necesitar un perfil muy básico que es de monitor en una obra Ujú. y tengo las funciones muy definidas y muy acotadas, no le voy a pedir que hable 3 idiomas y que tenga una maestría en Estados Unidos, porque Ujú. no sería correcto. Entonces, lo que siempre hemos hecho es eso, es definir antes de iniciar el proceso cuáles son las competencias que debe tener y luego en la entrevista intentar que te las desarrolle. Y eso es importante, ¿no? Eso es un tip que doy a los que nos estén escuchando, que estén participando en procesos de selección, de que se Ujú. preparen muy bien las entrevistas, porque el papel aguanta todo. Tú en el papel puedes poner que tienes 30 años de experiencia en 10 países y que hablar 5 idiomas, pero en el momento en que te sientas con una persona que sabe y te hace la primera pregunta y te pregunta si, no sé, qué significa ISO 45001 y te quedas sin responder, Ujú. ese profesional que te está entrevistando que sabe del tema te va a descartar, te va a Así es. hacer preguntas más, pero va a decir no sabe. Entonces, mi consejo es que la gente se prepare bien las entrevistas, total sinceridad, eh, explotar los valores positivos que tenga y ser muy sincero con los valores menos desarrollados. Yo he conocido, he participado en procesos de selección donde la persona que tenía delante me lo ha dicho muy claramente. Oye, mira, Marcos, yo en sistemas de gestión, yo el tema de informática, yo el tema de la ISO lo tengo Ujú. verde. Y no ha sido descartado porque a lo mejor para mí no era un valor predominante. Le he dicho, ok, me gusta tus competencias técnicas, tus habilidades blandas, veo que sabes hablar, veo que sabes transmitir, sabes influenciar. Lo otro me voy a encargar yo de hacer que te capacites en ello. Entonces, Correcto. resumiendo un poco, sería un Sí, sí, poco sí. dependiendo del perfil. No, comprendo, justamente muy atinado lo que dices, depende justamente de la función que va a ejercer, ¿no? Dentro de la categoría. Ahora, en esa línea de carrera, te replanteo un poco la pregunta, ¿no? En esa línea de carrera de un profesional que justamente va escalando, seguramente primero en actividades más operativas, en actividades de gestión, cuando ya está a cargo de ser responsable, digamos, de un departamento de QHSE o de seguridad y salud del trabajo, de prevención, o es el principal asesor, consultor de un gerente, ¿no? De gestión humana o gerente general que necesita justamente la asesoría para poder implementar las medidas de control, las medidas de prevención que requiera. Este perfil, o digamos, cómo, para llegar a ser este perfil, ¿no? Competente, o desde tu perspectiva, ¿no? Competente en prevención de riesgos laborales, qué justamente ahí, ¿no? ¿Qué competencias debería desarrollar? Y aprovecho ahí hacerte la consulta justamente en comparación también a la normativa española, ¿no? Que ya nos hiciste un poco el comentario que existen categorías ya establecidas incluso por norma acá en el Perú, salvo algunos sectores, establecen cierto perfil, ¿no? En el caso de prevención de riesgos laborales. En España sí están más catalogados estas categorías. Entonces, este profesional, ¿no? Que es responsable de la prevención, ¿no? Y que vamos a decir desde nuestra experiencia, ¿no? Es competente, bueno, en el Perú vamos a decir es competente, en España entiendo que ya está perfilado en la normativa. ¿Cuál es el perfil y justamente qué competencias debe haber desarrollado o debería desarrollar para llegar a ser una persona competente al gestionar un departamento de prevención o ser asesor principal de un empresario gerente? Digamos, yéndonos Eh, específicamente a ese perfil, ¿no? A esa categoría ya con mayor responsabilidad. ya. Lo que pasa, Hugo, yo lo que pienso es que cuando un profesional ya llega a una determinada posición con Ujú. responsabilidad
los cuales pues a lo mejor tienes que hacerte cargo de un presupuesto anual de una organización, o a lo mejor tienes que hacerte cargo de un equipo de trabajadores, o tienes que hacerte cargo de varios, por ejemplo, como sé que es tu caso, de varios centros de trabajo a los cuales tienes que visitar periódicamente. Cuando tú llegas a esas posiciones, generalmente has pasado un proceso de selección en las cuales ya bien la empresa o bien un headhunter o bien una consultora externa ya te ha evaluado. Entonces no es tanto qué hacer cuando ya llegues a ese puesto, en qué formarte, porque se presupone que ya tienes lo que hemos dicho de las competencias técnicas, las habilidades blandas, las competencias de gestión y una cuarta pata que no he mencionado, pero que es la experiencia. Entonces, cuando ya llegas a ese puesto, ya se da por hecho que en el proceso de selección han validado que tienes esas cuatro patas. ¿Qué es lo que yo, hablando de mí, lo que tienes que validar nuevamente una vez que ya estés en el puesto? Pues ahí lo que tienes que hacer es demostrar ante la gerencia general o ante el comité directivo que esas competencias las tienes implementadas y las desarrollas día a día. Porque es lo que te digo, ¿no? El papel lo aguanta todo, el currículum lo aguanta todo, hablar lo aguanta todo. Tú puedes decir que lo que hemos dicho, que tienes mucha experiencia, que tienes 3 máster, que hablas 5 idiomas, pero luego en el día a día es donde se ve. Entonces, un profesional que llegue ya a un nivel de responsabilidad, lo que tiene que ser es un poquito consecuente con la posición en la que está y adecuarse un poco al entorno organizativo. Yo por mi experiencia te puedo decir que en todas las empresas que he estado, la relación que he tenido con el director general o con el comité directivo ha sido distinta. Cuando estaba en la empresa constructora de la que hemos comentado, pues las reuniones eran mensuales, donde yo reportaba un poco los resultados del área de seguridad y salud, respondía por los accidentes y tenía que elaborar estrategias. Cuando he estado, por ejemplo, en Nestlé Perú, que has mencionado, pues las reuniones eran prácticamente semanales, en comités semanales, donde tú con tu equipo exponías y dabas luz a la gestión que habías hecho durante toda la semana. Luego aquí en España pues es más diferente, aquí las reuniones gerenciales no se llevan tanto. Entonces, depende de dónde estés, en qué organización vas a tener que comportarte de una manera u otra. Y muy interesante esa última parte y la relación con el director general, ¿no? O la persona a cargo de la organización. Como un profesional a cargo de la prevención de riesgos laborales o que pretende tener esa responsabilidad puede destaca justamente frente a un gerente general o a una persona responsable de la organización, que finalmente es la persona que toma las decisiones y no sé si la palabra está bien dicha, pero a la que hay que convencer justamente de las estrategias para poder implementarlas, ¿no? Como un profesional, ya habiendo desarrollado, como dices, a través de la experiencia de gestión, puede destacar frente a estas autoridades, digamos, dentro de la organización. No sé si tienes alguna experiencia o alguna anécdota en particular. Ya comentaste un poquito lo de Nestlé o lo que tuviste en la constructora, ¿no? Pero, ¿qué habilidades o de qué forma uno podría convencer, destacar justamente en las medidas de prevención que queremos implementar, ¿no? Vale, no, este es un tema muy, muy, muy interesante, Hugo. A ver, yo te digo lo que yo pienso. Yo pienso que un responsable de departamento, su misión o su objetivo no debe ser destacar. Yo sé que tú lo dices en otro concepto de dar luz. No, de lograr el objetivo, ¿no? De lograr la estrategia, exactamente, claro. Ahí está. Pues entonces, enfocándolo así, yo lo que diría es muy importante
y yo en todos los procesos de selección, que eso es un tip que le doy cuando tengo algún compañero que me pregunta, Ujú. oye, quiero participar en un proceso de selección, ¿qué me recomiendas? Yo siempre le digo lo mismo. Cuando participas en un proceso de selección, probablemente siempre es la misma secuencia. Recursos humanos te llama, te pide el currículum y lo evalúa. Si se adecua al perfil, al job profile o al perfil de puesto, te llaman y te entrevistan. Si a recursos humanos tu perfil y cómo te comportes en la entrevista les cuadra y ve que coincide con el perfil de puesto que tienen, te llaman y te dan el visto bueno, la luz verde, y te pasan a dos figuras que son muy importantes. Uno es tu jefe operativo y otro va a ser tu jefe funcional. Todos Ujú. nosotros, cualquier profesional de prevención, siempre va a tener dos jefes. Uno, el operativo, que le va a decir el día a día qué hacer, dónde apoyarse, cuál es el proceso, y luego el funcional, que le va a guiar en las directrices preventivas de la organización. Entonces, cuando vas a tener después de recursos humanos una reunión con tu jefe funcional, que en mi caso podría ser el gerente corporativo de seguridad, y luego vas a tener una reunión con tu jefe operativo, que es el director de planta o el Ujú. director general, si es el caso. Entonces, la pregunta que yo siempre, lo que digo yo a los compañeros que me preguntan, yo siempre les digo lo mismo. Tú en la entrevista es una reunión de conversación. Eso, estamos hablando de que va a ser una relación de confianza entre la empresa y tú. Entonces, igual que ellos te preguntan muchas cosas, tú tienes que preguntar, porque el profesional de prevención tiene que decidir si quiere entrar en esa organización a trabajar o por el contrario no quiere. No es todo vale, no es me meto donde me llamen. Yo pienso que no es así. Entonces, yo lo que les digo siempre es, tú pregunta a la organización, primero, si tienen un sistema de gestión de seguridad certificado, porque eso ya te marca la distancia, te marca la diferencia, perdón. No es lo mismo entrar en una organización que no tenga ningún sistema de seguridad certificado, donde todo va a estar un poco a la mano de Dios, como se suele decir, a una Ujú. empresa que esté estructurada y tenga un sistema certificado de seguridad. Segundo, pregunta por qué o intenta averiguar por qué hay esa vacante. Eso es fundamental. Tienes que saber por qué ha quedado esa vacante. Y hay mil Ujú. respuestas. Tercero, pregunta si tienen una política de seguridad y salud firmada por el gerente. Y cuarto, cuando tengas la reunión con gerencial, tú tienes que preguntar a ese gerente si tienes su apoyo y su compromiso y si vas a hacer reuniones periódicas con él. Eso para mí ha sido lo que ha marcado la diferencia. ¿Por qué? Correcto. Esto va con los años. ¿Por qué? Y termino. Porque cuando tú haces la entrevista, es como cuando estás conociendo a tu pareja, pues estás viendo si te gusta o no te gusta y mejor en esa preguntar que no luego encontrarte con sorpresas. Cuando yo he hecho esas entrevistas y he preguntado a la gerencia que me correspondía si tenía su apoyo, si íbamos a hacer reuniones, ahí ya es donde tú ves cómo va a ser el futuro. ¿Por qué? Porque es una relación de confianza, es decir, una Ujú. gerencia cuando nos contrata lo que quiere hacer es delegar la gestión de la seguridad y salud en ti y en tu área. Entonces, es importante que tú tengas la certeza de que vas a tener el apoyo total e incondicional de esa gerencia. Si tú en esas reuniones ves que la gerencia no está involucrada con la seguridad, que la empresa no hace seguridad, que no hay un sistema de gestión, yo ahí recomendaría que lo pienses mucho antes de entrar en esas empresas, porque vas a tener problemas, porque cuando entres tú vas a ir con tu buen querer hacer y tu buena fe, pero no vas a tener el apoyo de la gerencia general. Pero de la otra forma, si ya se ha comprometido contigo en la entrevista de que sí tienes, eso te ayuda mucho para que luego en el día a día, cuando surgen los problemas, le Ujú. puedas llamar a la puerta y decir, señor gerente, tengo un problemita, ¿nos podemos sentar? Y no van a decir que no, siempre te van a decir, cuéntame Marco, ¿qué pasa? Entonces es muy importante para conseguir el apoyo de la gerencia, saber que lo tienes y saber que ellos están comprometidos con la seguridad, porque si una empresa, la gerencia, no muestra un compromiso visible con la seguridad, el trabajo nuestro
no va a servir para nada. Es como es ir percibiendo la cultura, ¿no? La cultura que evidentemente pues marca desde un liderazgo de la gerencia, Visible de ¿no? la gerencia. Es que mi experiencia en estos años es fundamental. O sea, si la seguridad y salud no Ujú, emana de la alta gerencia, en esa empresa no va a haber seguridad, porque ya todo, por darte cuenta que la gerencia general es el que pone recursos, es el que te ujú. dice si tú vas a tener gente en tu equipo o no, es el que pone el dinero, te va a decir si tienes presupuesto o no, es el que pone todo. Entonces, si ellos no están comprometidos con la seguridad y lo ven un valor, como yo te he dicho en el principio, que el valor humano es lo más importante de una empresa, si ellos no lo ven así, es mejor no trabajar en ese tipo de empresas, porque va a ser tarde o temprano, vas a durar una semana hasta que te des cuenta de dónde te has metido, vas a decir, es que esto no va con mi forma de ver la prevención de una organización. Correcto. Sí, es alinear, ¿no? Tus valores con también los valores de la organización y cuando estos no compatibilizan, pues ahí también hay complicaciones, ¿no? Totalmente de Total. acuerdo. Marcos, hay una pregunta que no quiero dejar al aire, que se me vino, estaba Sí. teniendo, dándole vueltas, y tú que conoces también nuestro sector, ¿no? Digamos, nuestra región, el Perú, que tiene su normativa muy también referenciada de la normativa española, pero tiene también sus matices, y creo que probablemente, me atrevo a decir, que también comparten mucho la región, ¿no? En general en Latinoamérica, y que es nuevamente el tema del perfil de este profesional de prevención. En el Perú suele asociarse el perfil del prevencionista de riesgos o del profesional de seguridad en el trabajo, por ejemplo, a una rama de ingeniería, ¿no? Generalmente es el ingeniero de seguridad y salud en el trabajo. Existen carreras en el Perú más que antes, ¿no? De ingeniería dedicadas a la seguridad en el trabajo. Hay muchas otras ramas que también se especializan y se forman finalmente en prevención de riesgos laborales. Sin embargo, esto, como tú y yo conocemos, bueno, es una rama que es multidisciplinaria, ¿no? Y podría entrar en otras categorías. ¿Tú qué piensas de esta relación entre ser el profesional de prevención de riesgos laborales, ser un ingeniero específicamente, y me parece que en España sí está más categorizado, ¿no? Y un poco para redondear esa parte también. ¿Tú qué piensas de esta relación, ¿no? Que hay entre la ingeniería y cómo, digamos, en la sociedad ya tenemos eh, enraizada, no sé si decir, en el mindset de las personas el asociar al jefe de prevención o al responsable de prevención generalmente con un ingeniero, ¿no? Y si es que la ingeniería es la única profesión que puede ejercer, la única carrera que podría ejercer esta profesión, ¿no? De prevención de riesgos laborales, ¿no? ¿Tú qué opinas de esa asociación? Vale, Hugo. Es una pregunta difícil, y yo creo que voy a empezar por Ujú. el final, ¿no? Que es lo más fácil. Yo creo que esa asociación entre profesional de prevención e ingeniero eh, es válida, podría ser válida, Ujú. pero no es excluyente. Yo creo que no es necesario exclusivamente que un profesional de prevención de riesgos sea ingeniero. No. Pero claro, eso nos estamos metiendo en un charco que no nos compete. Ujú. Acuérdate de que hay unas reglas del juego. Yo siempre que he tenido oportunidad lo he dicho. El mundo Hay, de la hay bases prevención. normativas, ¿no? Que ya lo establecen en algunos sectores como tal, y bueno, ahí no podemos discutir mucho, Podemos ¿no? opinar, que opinar es Todo, gratis, sí. pero no podemos discutir o no podemos cuestionar, porque Ujú, cuestionar ante decisiones de organismos gubernamentales es gritar al aire, no ujú. sirve de mucho. Entonces, eh, tenemos las leyes, ¿no? Mira, en prevención de riesgo laboral, en la ley española, la primera ley, que tampoco fue hace tanto, fue hace veintitantos años, fue la ley de prevención la ley 31/95. Ujú. Bueno, ahí ya empezaron con esa ley y los consiguientes reales decretos empezaron a definir las diferentes figuras que hay en España. Como tú has mencionado, tenemos tres figuras, que es el recurso preventivo, que tiene 60 horas, el técnico intermedio, que tiene 300 horas, y el técnico típico, técnico superior en prevención de riesgos laborales, que es un máster, que son de 600 horas. Entonces, como Ujú. lo catalogaron por ley como máster, solo se puede realizar si tú has realizado una carrera universitaria.
bien seas ingeniero o bien que seas licenciado. Entonces puedes ser ingeniero como yo y haber hecho el máster y dedicarte a prevención de riesgos laborales con las funciones definidas en la ley, o puedes haber estudiado biología y que es todo el tema relacionado con el medio ambiente y los animales, y también dedicarte a prevención, y totalmente válidos. ¿Por qué? Porque eso te da unos conocimientos básicos que luego tú tienes que ir desarrollando con las competencias técnicas. Porque yo, por ejemplo, cuando estudié ingeniería, en la ingeniería que estudié no me dieron nada de prevención de riesgos laborales. Luego, cuando te pones a hacer el máster, sí, te dan seguridad y salud, te dan higiene industrial y ergonomía, y te dan psicosociología aplicada, ¿vale? Pero todo esto de manera muy teórica, que luego tú tienes que empezar con la práctica y hacer cursos de especialización. Y esto es lo que las competencias técnicas que yo decía. Tienes que hacer cursos de seguridad eléctrica, tienes que hacer cursos de trabajos de alto riesgo en espacios confinados, trabajos en caliente. Hay una serie de competencias que hay que desarrollar y que está bien que seas ingeniero, pero no es excluyente. Y volviendo un poquito a Perú, pues bueno, salió la ley 2783 en el 2011 y luego con la G050 no se ha desarrollado bien, ha quedado un poco difuso lo que es en construcción cuál es el perfil. Entonces hubo una tentativa que ya te comenté antes de la reunión, antes de esta entrevista que hablamos, de que hubo un proceso que yo participé con más personas, en el cual iban a actualizar la G050, y uno de los puntos es el que tú comentabas, ¿no? Que fuesen ingenieros todos los prevencionistas de obras de construcción. Pero claro, lamentablemente eso no es una utopía. Primero, porque hay miles de obras, y segundo, porque no hay tantos ingenieros para cubrir tantos puestos como fuesen necesarios. Entonces, entiendo que en la legislación minera, en la G055, ahí sí que a lo mejor entiendo que sean un poquito excluyentes. No lo comparto porque yo he participado o he estado interesado en participar en algún proceso de selección cuando estaba ahí en Perú para ser gerente de un puesto en una minera, y claro, era excluyente, yo no podía ser. Entonces te pedían que fueses o ingeniero geólogo, o ingeniero minero, o médico. Entonces, son muy excluyentes. ¿Qué es lo correcto? Pues no te sabría decir, porque eso deberían opinarlo las mentes pensantes o el organismo gubernamental que lo definió y lo decidió y lo publicó. Correcto. Pero creo que no. Creo que en el aspecto en lo que hablamos de prevención de riesgos en general, creo que no debería ser, es una opinión personal, creo que no debería ser excluyente ser ingeniero. Debería ser un valor, porque también te digo la verdad, ¿no? Una persona que es ingeniera se supone, primero, que ha tenido posibilidades de estudiar, segundo, que ha estudiado, y tercero, que esfuerzo, ¿no? Que ha hecho un esfuerzo por seguir competencias y aprender y formarse y colegiarse. Entonces, eso también tiene que ser un valor agregado a su futuro profesional. Pero claro, sin descuidar las personas que no han tenido la oportunidad por diferentes razones de estudiar, pues no dejarles fuera del mundo de la prevención, quizás en algunos puestos más básicos, pero que cabemos todos. Correcto. No, más bien comparto mucho tu opinión, Marcos, y más bien los responsables utilizamos, ¿no? Utilizamos la ingeniería, utilizamos la higiene, utilizamos muchas de estas ramas para justamente establecer las estrategias y coincido, ¿no? Ya, bueno, en temas gubernamentales es otras personas quienes sustentarán los criterios, ¿no? Los criterios de esos perfiles. Marco, ya para finalizar, el tiempo acá hay muchos temas, y como conversamos previamente, que también fue bastante extenso la conversación, y hay muchos temas para conversar. Yo más bien es un gran gusto escuchar toda tu expertise. Como mensaje final, ¿qué recomendaciones tú podrías transmitir a un profesional que justamente inicia su etapa laboral en el mundo de la prevención de riesgos laborales, que se encuentran con este tema de los perfiles, de las competencias, de las funciones que justamente ya nos comentabas, o de un empresario o gerente, ¿no? que tiene la responsabilidad general de una organización y que requiere también la asesoría de un profesional, y necesita buscar qué perfil podría ser el más adecuado para su organización? Generalizando, ¿no? Porque sin entrar en las problemáticas que podría
tener cada individualidad. ¿Qué recomendaciones tú podrías dar a estas dos personas, ¿no? Al que inicia su etapa laboral en prevención de riesgos laborales con respecto a su formación, educación, y quiere llegar a ser justamente, estar a cargo, ser director o ser un asesor principal en una organización, y a un gerente o responsable para poder asesorarlo, ¿no? O elegir en esa asesoría? Vale, bueno, es una pregunta como todas las que me hacen muy difíciles, o sea, estás haciendo preguntas muy complicadas que no tienen una respuesta fácil. Son apreciaciones finalmente de Sí, nuestra experiencia, y que no todos nos cuestionamos, ¿no? En realidad. es muy difícil. Sí. Pero bueno, y al fin y al cabo yo también, bueno, no voy a dar ninguna recomendación, ¿no? Porque tampoco soy nadie para dar recomendaciones a nadie, pero sí, ya que me das la oportunidad, sí que me gustaría compartir mi visión, ¿no? Yo nunca le voy a Correcto. decir a nadie lo que tiene que hacer, pero sí lo que yo haría si volviese a empezar. Vale, lo vamos a separar en dos puntos. Uno, en el profesional que empieza, y dos, en el gerente que busca un perfil. Vale, en el profesional que empieza. Aquí, lo que yo haría, o lo que yo le diría si mi hermano menor me dice que quiere ser prevencionista, le diría que, que tenga mucha humildad. Eso es lo principal para mí. Humildad de querer aprender. Porque una persona que tiene humildad y que se cuestiona es humildad y cuestionamiento. Es decir, no creer que tenemos la verdad absoluta. Yo he tenido experiencias más negativas que positivas cuando he ido o he estado en obras o he estado en determinados entornos laborales y hablaba con gente de mi equipo y ellos R que R en una posición fija, sin aceptar que no tenían la verdad absoluta. Y eso es uno de los grandes problemas que yo veo en general, ¿no? Que muchas veces los prevencionistas pensamos que tenemos la verdad absoluta y no es así. Todo es cuestionable, todo es cambio en el mundo y todo es cuestionable. Lo que tenemos que tener es apertura de mente, dejar escuchar a los demás y como decía un jefe mío, me decía, oye Marcos, ok, yo acepto lo que me digas, pero convénceme. Claro, y eso te fuerza a tener que convencer a la persona con razonamiento, con hechos y con pruebas. Entonces, yo le diría a la persona que quiere empezar en el mundo de la prevención que sea humilde y que busque aprender. Segundo, que se forme en las tres competencias que he dicho. Uno, en competencias técnicas, pues tiene que hacer alguna diplomatura de seguridad y salud. Si bien a lo mejor no ingeniería, pero sí tiene que estudiar, porque tú lo has dicho muy bien, Hugo, la prevención de riesgos es inmensa. O sea, tienen 1000 aspectos que cada uno de ellos daría para un año de estudio sobre un determinado tema, de la ergonomía, la higiene industrial, la psicosociología, la seguridad industrial, aspectos de altura, de espacio, bueno, es increíble. Entonces, que se forme mucho. Primero, con un curso básico que vea los aspectos generales, como hace el Máster Técnico en Superior de Prevención o como es una diplomatura de las muchas que hay en Perú. Segundo, que trabaje en competencias de gestión. Y estas competencias de gestión son súper importantes, es decir, que aprenda a usar el ordenador, que aprenda a usar las aplicaciones informáticas, que sepa del Office, que sepa escribir rápido. Uno de los trucos que yo siempre digo a la gente es aprende a escribir con los 10 dedos, porque eso te va a ahorrar muchísimo trabajo. Porque vamos a tener que hacer informes y como estés con un dedito escribiendo cada letra, eso te ralentiza y al final no lo haces bien. Entonces, esos pequeños detalles, como son habilidades de gestión, competencias de gestión, como son escribir bien a tipografía, saber de sistemas de gestión, saber de registro, de procedimiento, de manuales, eso te va a ayudar. En algunos puestos te piden hablar inglés. Yo he tenido oportunidades de puestos importantes donde el nivel de inglés pues me ha echado para atrás porque te pedían gente bilingüe. Entonces yo diría también a una persona que quiera ser profesional, si quiere que se le abra mucho el mercado laboral, que sea bilingüe o por lo menos que un nivel alto. Y te digo, y el inglés no solo por temas de oportunidad laboral, sino la educación en seguridad y salud del trabajo. Hay mucha información que está en inglés, ¿no? Que nacen justamente de Estados Unidos, de la OSHA, de la AMSI, que son americanas. Y te comentaba en interno, a mí me gusta escuchar muchos podcasts y no hay muchos podcasts en español de esta materia y a veces escucho en inglés, ¿no? Porque sí está un poco más desarrollado
esos temas. Hay mucha información que uno puede educarse también y que está ahora al alcance también de las personas, ¿no? A través del Internet, a través de ese acceso. Ahora Eh, estamos, perdona Hugo, ahora Ujú. estamos en un momento eh, único en la historia. Es decir, que el que no se forma es porque no quiere. Ya no es como antes. Antes Correcto. era, tenías que ir a la biblioteca y coger libros y los que había y los que no, si tenías dinero lo comprabas o no. Ahora con internet ya nadie puede decir que no puede saber. Tú puedes coger un catedrático de la Universidad de Harvard y escuchar una conferencia de él o bajarte un libro. Entonces, una persona que quiera desarrollarse en el mundo de la prevención o en cualquier sector tiene que tener esa humildad y esa capacidad de querer aprender. Y con los medios que tenemos actualmente hay la posibilidad. Entonces, para que no me vaya con del hilo de la pregunta, era competencias técnicas, competencias de gestión, todo lo que es relacionado con los sistemas y las habilidades blandas. Las habilidades blandas es que para mí es súper importante. Yo de unos años para atrás, unos años para ahora, perdón, pues he trabajado mucho el desarrollo personal, sigo a tres Ujú, o cuatro personas muy importantes a ujú. nivel internacional y de España que me hablan mucho de desarrollo personal y creo que es súper importante, ¿no? Porque cuando tú creces como persona, tanto mental como espiritual y física, eso lo transmites a los demás. Entonces, el tema, por ejemplo, lo que te decía antes, uno de, por ejemplo, a mí de los cursos que me gustó, que tuve que desarrollar porque no lo tenía desarrollado, era técnicas de comunicación grupal. Me acuerdo que hice un curso, que no sé si conoces a los hermanos, a Lertora, que Sí, eran, claro. De sí, comunicación efectiva, ¿no? comunicación efectiva. Pues yo me Correcto. acuerdo que hice un curso con ellos en la empresa constructora con la que estuve, con todo un grupo de Ujú. personas, que fueran 16 horas, que fue increíble. O sea, eso para mí me hizo un cambio. ¿Por qué? Porque ellos, que son comunicadores expertos, te enseñaban cómo mirar a los ojos, cómo hablar con el tono de voz. Eso es importante. Entonces, una persona que quiera desarrollarse en el mundo de la prevención, como luego nuestra función, que tú lo has dicho, va a ser influenciar y asesorar, si tú no desarrollas tus habilidades comunicativas desde el apartado de la humildad, no vas a poder conseguir ese efecto de transmitir y asesorar. Y luego referente, para terminar, a qué debe buscar un empresario que quiera un perfil. Pues mira, esa es una difícil pregunta porque no he estado nunca en el puesto de un empresario con estas Ujú. necesidades, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que si tuviese que hacerlo, eh, volvería a lo que he empezado esta conversación contigo, ¿no? Definir bien qué es lo que quieres, es decir, un perfil de puesto. ¿Qué estás buscando? Igual que tiene claro cuando busca un ingeniero, cuando busca un contable o cuando busca un administrativo, definir bien qué tipo de prevención necesita. Si es un jefe, si es un técnico en obra, si es un recurso preventivo, lo que... Luego, asesorarse, porque eso es lo importante, tener la humildad de que no lo sabe y buscar asesoramiento en su área de recursos humanos y ver cuáles son las características que debería tener esta persona, que lo que hemos hablado tú y yo le puede ayudar, las competencias técnicas, habilidades blandas y gestión, y una vez que lo haya definido bien en un documento, ahí ya empezar el proceso de selección, eh, entrevistarse con unas cuantas personas, escuchar las características de cada una y apoyarse mucho en la experiencia, apoyarse mucho en la experiencia que traiga esas personas, porque creo que dependiendo del puesto, la experiencia es muy importante. Es decir, para algunos puestos, vale, con que tú tengas un año o 2 años simplemente, porque son perfiles muy específicos que vas a estar solo supervisando y apoyando a una determinada zona o una pequeña área, Ujú. un pequeño proceso. Y hay veces que cuando tú buscas un perfil que dirija un departamento o un área, vas a tener que buscar un perfil que esa experiencia sea amplia, ¿no? Que haya pasado por diferentes situaciones, que haya manejado conflictos, que lo haya pasado mal, que haya tenido buenos éxitos también. Y eso, eh, no olvidemos de remunerarlo, porque hay muchas veces, y es un tema un poco peliagudo de hablar, que muchas veces el empresario dice, no, es un prevencionista, le pago poco. Vale,
pero entonces el puesto que cada uno tiene que ser remunerado en función de lo que aporte. Entonces muchos prevencionistas, si va uno que la remuneración no es adecuada a las responsabilidades, pues el que es bueno no va a querer ese puesto, y el que entre luego va a ser un desengaño para el empresario. Entonces ahí yo lo que me diría, resumiendo, es que busque bien, que defina bien qué tipo de perfil busca y que la remuneración sea acorde a ese tipo de perfil. Muy interesante, Marcos, de mucho valor. Yo rescato bastante los aportes, tu trayectoria, tu expertise que nos has podido comentar en todo el episodio. Ha sido muy interesante, realmente te vuelvo a agradecer la participación. Y bueno, ya para finalizar ya la conversación, no sé si tienes algún comentario final que nos quieras compartir. Sí, Hugo, no, quiero agradecerte por esta oportunidad que me has dado y que me estás dando, ¿no? De poder hablar sobre este maravilloso mundo de la prevención de riesgos. Creo que hay que tenerle pasión a este mundo, y si le pones pasión las cosas son más fáciles y la gente lo percibe y los éxitos suelen venir. Y bueno, y te agradezco a ti que sigas dando difusión a prevención de riesgos en el podcast, y que innoves, ¿no? Porque en verdad, te lo decía al principio, no conozco ningún podcast que hable sobre este tipo de temas, y tú estás innovando, lo cual te felicito, te reconozco y te animo a que sigas así. Y bueno, y un saludo a todos mis amigos y a todo el pueblo peruano. He hecho mucho de menos de mi etapa allí. Ahora estoy circunstancialmente aquí en España, y bueno, en algún momento seguro que es posible que volvamos a encontrarnos. Gracias. No, muchísimas gracias, Marcos, y ya habrá oportunidad también para una nueva conversación de las tantas que seguramente van a surgir de este episodio. Cuando quieras. Si les gustó el episodio, por favor compártanlo, y ya saben que nos pueden encontrar como Preventivos en las plataformas de Facebook, Instagram y LinkedIn, y pueden reproducir el podcast a través de Spotify, Apple Podcast, YouTube o la plataforma que sea de su preferencia. Muchas gracias y nos encontramos hasta el siguiente episodio. Hasta luego.